Bienvenidos a esta próxima lección sobre la doctrina cristiana y seguimos en esta lección hablando del Dios el Padre. Y aunque recordamos que todos los hechos de Dios el Padre también son los hechos del Dios Trino. Entonces, aunque estamos hablando de las obras del Padre, no es que el Padre obra de forma distinta, pero siempre la Trinidad obra en armonía y en perfecta unión. Así que en esta lección en particular queremos considerar las obras de Dios, su providencia en la creación y en la salvación. Bueno, comenzamos con la providencia. Como dice la Confesión de Fe de Londres del 1689, la providencia de Dios es que Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña. Entonces, estas cosas, Dios sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las cosas. ¿Y por qué fin? ¿Por qué Dios hace eso? Dice la confesión, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Bueno, podemos ver una imagen de la providencia de Dios en el libro de Esther, ¿no? Esther es un libro un poco extraño en la Biblia. Nunca se menciona a Dios por su nombre. ¿Cómo podemos tener un libro de la Biblia que nunca menciona a Dios? Pero es así con Esther. Y aunque nunca encontramos que se menciona su nombre, ciertamente Dios está presente en este libro. Identificamos su presencia a través de su providencia. Dios hace reina a Esther y la pone en una posición para que ella pueda convencer al rey de salvar a su pueblo, los judíos. Y no solo eso, por su providencia, Dios hace que Esther se acerque al rey en el momento justo. Entonces, Dios convierte una situación que iba a terminar con la destrucción total de los judíos en una victoria total para el pueblo de Dios. Entonces deberían leer este libro y ver la providencia de Dios. También podemos ver la historia del sacrificio de Abraham, de su hijo Isaac, ¿no? Recuerden esta historia. Y Dios llama a Abraham a llevar a su único hijo, Isaac, a la cima de la montaña y ahí sacrificarlo. Bueno, esto es un llamado terrible, quizás imposible para nosotros. Cualquiera que sea padre puede entender lo imposible que sería esto, ¿no? Pero más allá de eso, el hecho de que Dios le había prometido a Abraham que a través de este hijo tendría muchos descendientes que vivirán en una tierra prometida y que serían una bendición a todo el mundo, ¿no? Así que parece que Dios le está pidiendo a Abraham que no solo sacrifique a su hijo, sino que también apague las promesas de Dios. Y hay un momento cuando están subiendo la montaña, cuando Isaac le pregunta a su padre, bueno, padre, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Tenemos todo, pero hace falta el cordero, algo para sacrificar a Dios. Y escuchen lo que dice Abraham. Dice, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Dios proveerá.
Y bueno, ya conocemos el resto de la historia que Dios sí proveyó un sustituto. Y la doctrina de la providencia de Dios está conectado con esta esperanza, con la esperanza del pueblo de Dios de que Él los librará de la muerte mediante la provisión del sustituto, es decir, su Hijo Jesucristo. Dios sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas. Vemos esto en la creación, es decir, vemos la providencia de Dios en la creación. Entonces vamos a hablar de la doctrina de la creación. Pero antes de eso es importante aclarar una cosa. Si Dios dirige y gobierna todas las cosas, la pregunta es, ¿por qué hay maldad en este mundo? ¿O cuál es la relación de Dios con la maldad? ¿Dios causa el mal? Si es la providencia de Dios, si Él dirige, gobierna todas las cosas, ¿Dios causa el mal? ¿O no tiene el poder sobre el mal? Y estas son preguntas importantes y preguntas que los cristianos a lo largo de los años se han hecho. Y bueno, las respuestas a estas preguntas son importantes para nuestras vidas. No se trata simplemente de una cosa académica. No, tiene que ver con nuestras vidas, porque cuando me suceden cosas malas, importa si creo que Dios no pudo actuar, o si creo que Dios pudo haber actuado y no lo hizo, o si estaba usando Dios soberanamente esas cosas en mi vida con un propósito. Entonces, estas preguntas golpean el corazón de lo que creemos acerca de Dios, sobre su bondad, ¿no? Ya hablamos de este atributo, sobre su providencia, sobre su misericordia. Entonces debemos considerar este tema con mucha humildad, mucha paciencia, mucho deseo de entender bien. Y sobre este tema en particular, Juan Calvino dijo, este secreto supera tanto la percepción de la mente humana que no me avergüenzo de confesar mi ignorancia. Hermanos, dijo eso Juan Calvino, ¿no? Entonces, nosotros también debemos confesar nuestra ignorancia. Entonces, veremos que hay cosas que podemos afirmar, porque dice la Biblia, debido a la que enseña la Biblia, y afirmamos que estas cosas son ciertas incluso si no podemos entender exactamente cómo todo encaja, ¿no? Hay cosas que podemos afirmar porque dice la Biblia, incluso cuando nosotros no podemos explicar exactamente cómo. Bueno, algunas cosas que podemos afirmar. Primero, Dios permite y usa soberanamente el mal, pero sin pecar ni ser culpable de ningún pecado. Ya hablamos de la santidad moral de Dios, que no peca. Entonces Dios usa y permite soberanamente el mal, pero sin pecar. El libro de Job nos ayuda a entender estos puntos. Como lectores de Job, nosotros sabemos lo que está sucediendo detrás del escenario, digamos. Es decir, leemos sobre la conversación que ocurre entre Dios y Satanás. Pero es importante recordar que Job no sabe que esta conversación sucedió. Simplemente él está viviendo su vida cuando todas estas cosas malas comienzan a suceder. Después de todo lo que Job sufrió, su esposa dijo, maldice a Dios y muérete. Y Job responde, ¿aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal? Y esta respuesta de Job es importante porque la suposición es que la respuesta de Job es que el bien proviene de Dios y debemos aceptarlo. Pero también ese mal puede venir de Dios y debemos aceptarlo confiando en que de alguna manera es para nuestro bien y para su gloria.
En el caso de Job, él confía en la providencia de Dios. Y bueno, las escrituras son claras en cuanto a que Dios usa la calamidad y el sufrimiento. A veces es para juzgar y a veces es para nuestra disciplina. Y la Biblia expresa estas cosas como una demostración, una muestra de la soberanía y la providencia de Dios sobre todas las cosas. Y bueno, puede ser difícil de entender la relación de Dios con el pecado, el sufrimiento o la calamidad. Estamos diciendo que el desastre, el castigo viene de Dios, pero no el mal ético. Es decir, Dios no es malo, Él no peca. Trae calamidad y juicio, es parte de su providencia sobre todas las cosas y criaturas, pero lo hace sin pecado, sin ser culpable del pecado. Entonces la Biblia afirma estas dos cosas. En la Confesión de Fe de Westminster, habla de este tema en términos muy claros. Dice, el pecado no es simplemente permitido por Dios, sino que está atado, ordenado y gobernado por Él en la plenitud de su sabiduría y poder para que cumpla sus propios propósitos santos. Sin embargo, la pecaminosidad todavía pertenece a la criatura y no procede de Dios, cuya santa justicia no puede causar ni aprobar el pecado. Entonces, afirmamos que Dios es soberano sobre el pecado y la calamidad y el juicio y el castigo, pero también afirmamos que Dios no peca, ni él mismo hace el mal. Él es justo, bueno, santo en todo lo que él hace. Bueno, pero también afirmamos, como es en el caso de Job, ¿no? Que Dios permite soberanamente estas cosas para sus buenos propósitos y para nuestro bien. El autor de Hebreos dice claramente que es para su corrección que sufren. Y el propósito es claro, dice, Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. El propósito de la calamidad y la disciplina es claro, es para nuestra corrección, para que seamos santos, para que veamos nuestro pecado, nos arrepintamos y confiemos en Cristo. Es evidencia de la misericordia y la bondad de Dios que disciplina a su pueblo. Y la verdad es que eso debería animarnos. De hecho, después de que el autor de Hebreos habla sobre la dificultad de la disciplina y su propósito de santificarnos, él dice en Hebreos 12:12, por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean. En otras palabras, anímense, hermanos. A nadie le gusta el sufrimiento o la disciplina o la calamidad, pero la Biblia claramente enseña que Dios lo quiere para nuestro bien. Puede ser difícil comprender cómo Dios causa o permite o usa el mal, pero sin pecado en sí mismo. Y cómo puede usar estas cosas para buenos propósitos. Pero esto es lo que dice la Biblia y por lo tanto lo que debemos afirmar. Incluso el pecado de alguna manera es bajo la providencia de Dios. Ahora queremos hablar de la creación, porque la creación es un acto donde vemos claramente la providencia de Dios y vale la pena entonces considerar los actos creativos de Dios. Y queremos responder a las preguntas de dónde vino el universo y por qué existe, y si debemos considerar a esta creación como algo bueno o algo malo. Bueno, sabemos que Dios creó de la nada
En latín decimos que Dios creó ex nihilo, es decir, de la nada. Entonces, solo Dios existía antes de que se creara el universo. Esto dice Génesis 1:1, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, todas las cosas fueron creadas por Dios. En Génesis 1:3-25, Dios habla toda la creación a la existencia, tierra, aguas, plantas, animales. Pero en Génesis 2:7 y 2:22, Dios crea al hombre y la mujer y les insufló vida, dice. Y muestra que Dios tiene un lugar especial en la creación para el hombre y la mujer. Son creados a su imagen. Dice en Génesis 1:27, Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, ¿qué significa que Dios creó ellos según su imagen? ¿Qué significa ser creado a la imagen de Dios? Significa ser como Dios y representar a Dios. El hombre es el pináculo de la creación de Dios, porque somos creados a su imagen. Significa también que estamos encargados con la autoridad sobre el resto de la creación como representantes de Dios. Dice en Génesis capítulo 1, versículos 28-31, que Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla. Ejercen dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También les dijo Dios: miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto les servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra, a todo ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno y en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. El hecho de que Dios nos creó según su imagen debería darnos mucha humildad, ¿no? Además, debido a que los humanos fueron creados a la imagen de Dios, significa que cada persona tiene valor, dignidad. Cada persona en nuestro mundo es digna de dignidad, de ser tratada con dignidad porque fue creada a la imagen de Dios. Bueno, el pecado ciertamente, como vamos a hablar en otra lección, ha estropeado eso, pero la imagen de Dios en los seres humanos permanece. Toda persona tiene valor, dignidad, debido a esta verdad sobre la creación. Bueno, sabemos que hay muchas teorías sobre la creación y muchos están en conflicto con lo que dice la Biblia. Algunos dicen que al igual que todas las criaturas vivientes, los humanos surgieron debido a mutaciones a lo largo del tiempo. Y muchas de estas teorías no otorgan a los seres humanos la dignidad que otorga el relato bíblico. Y no significa que no podamos ser informados por la ciencia. En un momento la mayoría de los cristianos creían que el sol giraba alrededor de la tierra. Y la ciencia nos enseñó que la tierra en realidad gira alrededor del sol. Y esto no se contradice con la Biblia, por lo cual podemos aceptarlo. Pero si surge
una situación en la que la ciencia y la Biblia parecen estar en conflicto, debemos reconsiderar nuestra comprensión de ambos. A veces nuestro entendimiento es limitado o incorrecto. Y cuando entendemos correctamente la Biblia y entendemos correctamente la ciencia, no estarán en conflicto. Entonces, lo que sabemos con seguridad de las Escrituras es que Dios creó el mundo y todo lo que hay en él, y lo hice ex nihilo, de la nada, ¿no? Antes de Dios no existía nada, por eso solo Dios es eterno. Y debido a que Dios lo hizo, el mundo, significa que Él tiene la autoridad suprema sobre todo. Si Dios creó el mundo y tiene autoridad sobre él y es el único eterno, entonces solo Él es digno de nuestra adoración. Entonces, incluso pensando en la creación debería llevarnos a la adoración. Bueno, debido a que Dios es el creador, es distinto o diferente de su creación. Él es más grande que la creación, está a cargo de ella, Él no depende de la creación. Pero esto no significa que Dios no esté involucrado en la creación. De hecho, Dios está muy involucrado en el mundo. Dice en Hechos capítulo 17, versículos 24 a 28, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios, y de alguna manera, palpando, lo hallan, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Entonces, nuestro mismo aliento, nuestra existencia depende completamente de Dios. Entonces, de esa manera, Dios está muy involucrado en la creación, a pesar de que Él es distinto de la creación. Y esto es simplemente la providencia de Dios, que Él provee todo lo que necesitamos. Aunque es distinto, Él gobierna, sostiene todas las cosas. Lamentablemente, algunas personas ven a Dios como un relojero, ¿no? Como si Él creara el reloj, lo pusiera en marcha y luego retrocediera y ya no estuviera involucrado. Pero eso no es la imagen de Dios que explica o pinta la Biblia. Él está cerca. Como dice en Salmo 46, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él está cerca. Y bueno, hermanos, esto debería darnos un gran consuelo. Dios es mayor que la creación, pero está involucrado en la creación. Esto es la providencia de Dios. Entonces, no hay nada que esté fuera de su control. Puede parecer que el mundo se viene abajo a nuestro alrededor. Los desastres naturales pueden estar a nuestro alrededor, pero no tememos porque conocemos al que los creó y Él está cerca de nosotros, enseña la Biblia. Entonces, vemos la providencia de Dios en la creación. De nuevo, como dice la confesión de fe, Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia,
con el fin para el cual fueran creadas, según su presencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Así que Dios provee. La providencia de Dios es una doctrina muy importante y lo vemos en la creación.